acá tu presentación va a estar compartida por estudiantes de la carrera de diseño industrial de la orientación textil. Tenemos alumnos que recién están ingresando a la orientación y alumnos que están saliendo de la orientación. Y también nos acompañan docentes del taller vertical de tecnología textil. Como te conté, esta es una carrera universitaria que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que, bueno, con mucho gusto, nuestra idea de esta charla es que nos cuentes de tu proyecto. Nosotros hablamos o le contamos a los estudiantes de tu formación, sos doctora en ciencias biológicas, y bueno, la idea de hoy es contarnos un poquito tu proyecto de biodiseño consciente, Somos Caru, Vero. Sí, buenísimo. Sí, tengo una buena presentación que ya vi en una facultad acá en Buenos Aires. Estoy intentando ver si la cámara se la puedo activar, porque es la primera vez que hago un Meet con esta compu. Así que, porque mi Mac está muerto. Mira, está abajo, bueno, al lado del micrófono tenés la camarita. Exacto, pero ahora la activo, pero no sé por qué no prende desde la compu. Es una lástima. A ver. Bueno. Hola, ¿cómo va? Hola, a ver, sí, justo. Capaz apretando no sé si estás desde internet, calculo que sí, desde Google, apretando un candadito que hay en la parte de arriba, puedes permitir el acceso a la cámara. A ver. Capaz no está habilitado eso. Candadito. Bueno, los 3 puntitos dicen acá, de mí. Bien, entiendo, perfecto. A ver, ¿qué tengo que hacer? Cambiar fondo, no. A ver, vamos a poner todo normal. En configuración. A ver, Leisa, ¿querés guiarla? Sí, ahí a mí me pasaba lo mismo, porque es cuando tenés instaladas 2 cámaras o algo así, te pone como la que no tenés enchufada. En los 3 puntitos dice cambiar cámara, o si no directamente en la configuración, ahí también en los 3 puntitos. Está al lado del cortar llamada. Bueno. Bien. Ahora sí. A ver, creo que sí. Ahí está. Hola, genial. Ya aprendimos algo nuevo. Sí, es una computadora vieja que nunca la usé. Ahora sí. Son cuestiones de computadoras viejas. Ay, no sé si me ven bien. Sí, estás perfecta. Perfecto. Con un mate. Acá también, ¿no? Esto es nuestro compañero. ¿No? Acá también. No puede faltar, estamos todos con el mate. No puede faltar. Es muy alusivo a la charla. Sí. Ay, sí, un día gris acá, pero bueno, por suerte. Acá también, la verdad que acá también, y a veces con los chicos charlamos esto de la virtualidad. Nosotros seguimos sin ir a la universidad, pero la verdad que en Mar del Plata, con estos días de frío, de lluvia tan desapacibles, estar en casa me parece que nos favorece porque estamos todos presentes, nadie falta, nadie llega tarde, todos participan, la verdad que en ese sentido, bueno, viéndole el lado positivo a toda esta situación, nos parece, digamos, interesante. Estamos cómodos, calentitos, así que súper. Bueno, cuando quieras, Verónica, compartir. Perfecto. Te recomiendo que tengas el archivo abierto ya, y donde vas a compartir. Ahí estamos, ustedes me van guiando. Ahí está. No sé si lo ven. Ahí está. No sé si lo ven en pantalla completa. Todavía no. Bueno, vamos de vuelta. Ahí estamos. Ahora sí, ¿no es cierto? No,
vas a presentar ahora y fíjate, si es toda tu... a ver, ahí va. Perfecto. Está Va cargando. lento, vale. Sí, Va va lento, un poco vale. lento siempre. Sí, va lento como... Bueno, no sé si ya están los alumnos presentes. Sí, ya podés. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, hoy les vengo a presentar básicamente, bueno, de qué se trata este proyecto de Karú Biodiseño. Como seguramente capaz, no sé si lo comentaron anteriormente, es un proyecto de biodiseño y en particular es un proyecto experimental de materiales, ¿sí? Porque vamos a ver ahora un poco de que esta nueva corriente, que es la biofabricación, que de alguna manera se escucha mucho la palabra, sobre todo en las universidades extranjeras, es decir, la biofabricación ya es como una palabra más. En Argentina ya es un poco más, está como emergente el área de la biofabricación, y hay una frase que me gusta mucho decir, porque generalmente hay mucha confusión, sobre todo a la hora de la discusión en diferentes medios, de que la biofabricación, si bien utiliza la biología para, en este caso, para diseñar materiales, para diseñar objetos, tiene muchísimos años de evolución. ¿Sí? La biología, estos materiales que hoy en día hablamos y vemos que hay un montón de desarrollos en el extranjero, tienen muchos años de evolución y generalmente no son inventos, es decir, cosas nuevas que se generan, sino que es mirar un poco la biología y poder extraer esos procesos biológicos y llevarlos al proceso de diseño. Entonces, con esta frase de Radial Biomaterials, a mí me gusta mucho porque no se habla de invención, sino que se habla de desarrollo, básicamente, de materiales que ya existen en la naturaleza. Como les decía, que es la biofabricación, es una descripción, es una definición muy simple, ¿sí? Es usar la biología en el proceso de diseño, si no es diseñar usando la biología, ¿sí? Y como ustedes probablemente lo sepan, es que cuando hablamos de biología, hablamos de organismos vivos, ¿sí? Cuando hablamos de biotecnología, estamos hablando de utilizar a los organismos vivos para producir servicios o productos. Eso es la biotecnología, cuando lo aplicamos a estos organismos para obtener algo que sea útil para el ser humano y que le cambie la calidad de vida al ser humano y que mejore el planeta. Eso sería la biotecnología a grandes rasgos. ¿Y quiénes son estos actores que están trabajando en la biotecnología? ¿Qué tipo de organismos vivos se emplean en la biotecnología? Bueno, principalmente a células, ¿sí? Células vivas. Entre ellas están las bacterias, están las levaduras, están los hongos a través del micelio, están las algas y también se utilizan células de mamíferos, ¿sí? Es decir, todo este tipo de células podemos empezar a ver que se están aplicando, ¿sí? En los procesos de diseño, ¿sí? Para generar materiales, ¿sí? En particular, si bien la biofabricación es sumamente amplia, hay un montón de materiales, un montón de procesos, algunos mucho más complejos y otros mucho más simples. En mi caso en particular, yo me focalicé en un bioproceso, ¿sí? En un tipo de biopolímero. En mi caso, por ejemplo, es la nanocelulosa bacteriana, ¿sí? Vero, te hago una consulta. ¿Vos estás pasando las diapositivas? Exacto, sí. Ah, no, porque acá, viste que no, estamos viendo solamente la primera. Bueno, ay, qué pena. Porque vos sabés que en el Meet es mejor el PDF, viste que yo te... A ver, fíjate si podés, o clicar con el mouse la segunda en vez de pasarla con el cursor. A ver, ¿ven ahí el concepto de biofabricación? No. Bueno, ¿Lo querés guardar como PDF y compartir como PDF? Bueno, arrancamos de vuelta porque son 3 diapos. Porque es mejor. Vos sabés que lo que tiene el Meet es esto, viste que tiene viste que cada plataforma tiene su especialidad. Al Meet le gusta mucho el PDF. Bueno, por ahí consultarles, no sé si los alumnos están escuchando, consultarles si escucharon hablar sobre la biofabricación mientras yo voy buscando el PDF en la compu. Sí, hola. Escuchamos por ahí, nosotros somos, yo soy del grupito de que está ya terminando el taller, y hemos escuchado en clase, y nada, es súper interesante. También el año pasado
dio una charla Silvio, no me acuerdo el apellido. Tinello. ¿Cómo? Silvio Tinello. Tinello, sí. Dio como a una charla abierta y nada, pude asistir y súper interesante su trabajo. Exacto, sí, la biofabricación en Argentina es como muy emergente todavía, pero en los planes de estudios de las facultades extranjeras ya es una materia más de grado, entonces lo están haciendo como algo, no como algo muy especial, sino que directamente los alumnos ya pueden tener algún entrenamiento en técnicas básicas de biotecnología, por ejemplo, en un laboratorio, ¿no? Desde el cultivo de hongos y bacterias, de pigmentos bacterianos, técnicas muy simples. Estoy intentando ver el PDF. Bueno, lo que voy a probar de vuelta, porque tengo problemas con la computadora, es compartir de vuelta el PowerPoint mientras, para ver si, porque... Sí, podés compartir el PowerPoint sin poner la pantalla completa y vas pasando las diapositivas. Bueno. Que estén en el costadito igual, no pasa, no hay problema. Si no, cuando compartís, dice que te da 3 opciones, dice tu pantalla completa, una ventana y una pestaña. Si pones tu pantalla completa, ahí te debería tomar. Perfecto. Bueno, vamos con la pantalla completa para... Bien, buenísimo. Les pido disculpas porque, como les decía... No pasa nada. Ahí está. Ahora vamos. Bien. Ahora lo ven, no sé si va a tardar un ratito, creo. Todavía no. Ahí va. Bien. Básicamente esta es la segunda diapo de esta frase de Radial Biomateria, que los biomateriales no se inventan, sino que se desarrollan. No sé si están viendo la diapo donde sí, perfecto. La descripción más simple, que es diseñar usando la biología y cuáles son las células que intervienen en el proceso de diseño. Y como yo les decía, la biotecnología llegó al diseño, las facultades están enseñando a los alumnos de grado a cultivar bacterias, y estas bacterias obviamente son bacterias que, por ejemplo, producen pigmentos para teñir telas. O básicamente cultivar micelio fúngico y generar un bioaglomerado. En el caso del SCOBY que les voy a explicar, cultivar un consorcio de microorganismos, también las algas, es decir, hay un sinnúmero de células y de procesos que se están empleando en la biofabricación. En particular, en mi caso, yo comencé con la nanocelulosa bacteriana, no sé si están viendo en pantalla ahora la diapo, en donde se habla, una de las primeras precursoras, es decir, la primera persona que trajo a esto que puso en agenda a nivel mundial fue Susan Lee, a través de su proyecto de BioCouture. Susan Lee es una diseñadora muy conocida, hoy en día es la referente mundial en biofabricación, una diseñadora que se cruzó en la universidad en Londres con un científico y conversando un poco seguramente de cosas un poco locas, ¿no? Por decirlo así, se dieron cuenta de que había polímeros que se podían emplear para generar materiales compostables, y fue la precursora que dio lugar a que un montón de otras personas podamos seguir esta línea de investigación. Entonces, en caso particular, en Caru Biodiseño, yo me focalizo exclusivamente en la nanocelulosa bacteriana. Fíjense que acá, por ejemplo, comenzamos a trabajar. ¿Cómo comenzó el proyecto? Básicamente cultivando a este grupo a este consorcio que se llama SCOBY, ¿sí? La palabra SCOBY es el acrónimo del inglés
de una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, ¿sí? Esta colonia simbiótica lo que genera es en el proceso de fermentación, genera como un subproducto de la fermentación un polímero rico en celulosa. Y este polímero rico en celulosa después se puede, se lo trata y se lo formula y puede generarse esta especie de biocuero o de cuero vegetal, es una especie de papel duro que tiene un montón de aplicaciones en la industria, no solamente en la moda. Fíjense, acá tenemos una imagen de los prototipos que habíamos realizado con Emilia Gómez Bernas, que es diseñadora textil, para un evento en particular, y cómo de alguna manera este fue el primer paso de Karú Biodiseño, ¿sí? Haciendo estos prototipos y viendo cómo el material se adaptaba a prototipos de indumentaria. Entonces, la nanocelulosa bacteriana, yendo un poco más al polímero y a las aplicaciones industriales, básicamente para entenderla hay que primero hablar de la biología del SCOBY, es decir, porque estamos siempre hablando de biotecnología en biofabricación. Biofabricación no es más que entrar en el mundo de la biología, ¿sí? Entender el proceso biológico y después tener una parte también de, fíjense que en el punto número 5 de modificaciones y desarrollo ya un poco de ingeniería en materiales. Y ahí ya entra un poco la química, el desarrollo de materiales, y un poco para los ingenieros textiles o los ingenieros en materiales. Entonces vamos a ir viendo muy lentamente algunos puntos de estos, del 1 al 6, desde la biología del SCOBY, desde lo que es la nanocelulosa estructuralmente a nivel químico, de su producción, como yo produzco en Karú Biodiseño, aplicaciones no solamente en la moda, otras aplicaciones que existen en el mundo, algunas modificaciones que hicimos con Karú y finalmente algunos desarrollos que ya están en el mercado, ¿sí? Contarles un poco la biología del SCOBY. Fíjense que hay una imagen a la izquierda, donde una imagen de una fotografía electrónica de barrido, que nos permite de alguna manera conocer la estructura de estas células, porque si bien no se ven, fíjense que a la derecha tenemos un SCOBY, el cultivo de kombucha, que genera en la superficie esta colonia simbiótica de bacterias y levaduras, pero mirando al microscopio electrónico podemos ver quiénes son los actores, ¿sí? Quiénes son estos actores de la biotecnología que yo les comentaba al inicio y que están trabajando generando este polímero. Tenemos a las levaduras, fíjense que son células más bien grandes, y después tenemos más pequeñas en la microfotografía tenemos a estas bacterias, que son un gran número de bacterias. Generalmente se las agrupa dentro de las bacterias acéticas, ¿sí? Acetobacter. Solo es como decirles, la ciudad de Buenos Aires está compuesta por personas de diferentes orígenes. Bueno, es así un poco. Esta colonia simbiótica está conformada por una gran variedad de bacterias, el grupo de las acéticas, que sintetizan nanocelulosa, y por un grupo también muy diverso de levaduras, ¿sí? Son como unos actores que están naturalmente unidos, ¿sí? No es que el hombre diseñó este SCOBY, ¿sí? Acá no hay ingeniería a nivel de comunidades microbianas, sino que existe en la naturaleza, por eso yo hablaba de desarrollo y no de invención, y el ser humano se vale de estos polímeros en la naturaleza para crear materiales. Entonces, ¿cómo funciona desde el punto de la biología del SCOBY? Bueno, nosotros utilizando, por ejemplo, azúcar, sacarosa, azúcar de mesa, que es la sacarosa, el azúcar es como la fuente de energía para que estos microorganismos crezcan, y además también se utilizan, por ejemplo, té o mate o yerba mate para que sea la fuente de nitrógeno, ¿sí? La fuente, porque las bacterias y los microorganismos necesitan fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, vitaminas, oligoelementos, necesitan un montón de sustancias para poder crecer, así como también nosotros. Entonces, esa sacarosa, esa sucrosa en inglés, es primeramente procesada por las levaduras, y las levaduras tienen una enzima que se llama invertasa, ¿sí? Que transforman esa sacarosa en glucosa y en fructosa, y es recién ahí cuando las levaduras y las bacterias lo utilizan a ese azúcar más pequeño, ¿sí? Más que puede entrar a la célula, generando, fíjense en el lado derecho, generando en la superficie la celulosa bacteriana, pero también generan otros productos como el ácido glucónico, el ácido acético, etanol, ¿sí? Y dióxido de carbono. Entonces, en el bioproceso, más allá de la celulosa, también tenemos esta especie de kombucha, que también se comercializa. Sé que en Mar del Plata hay emprendimientos de kombucha, es una bebida fermentada,
Ahora, por ejemplo, con Kairu Biodiseño, sí, esto es un bioproceso, por ejemplo. Esto que le estoy presentando es un bioproceso. Estoy trabajando ahora también en, a partir de un mismo bioproceso, sacarle el máximo rendimiento para obtener diferentes tipos de productos. Entonces también esto tiene que ver con el diseño, con la producción circular. Y a partir de un proceso, sacar la mayor cantidad de productos. Y en este caso, la celulosa bacteriana es un producto de desecho. Entonces se la puede utilizar para diseñar artículos de decoración, etiquetas, se puede utilizar para hacer accesorios y todo lo que venimos trabajando. Así, más allá del producto fermentado, que es la kombucha, se puede reutilizar esta nanocelulosa como producto de desecho. La celulosa, ¿qué es la celulosa? Bueno, seguramente todos habrán escuchado. La celulosa es uno de los polímeros más abundantes del planeta. Principalmente se lo obtiene de los vegetales, ¿sí? La famosa pasta celulósica obtenida de las especies forestales que se utiliza para producir papel. Bueno, la celulosa de que está formada es un polisacárido que está conformado por repeticiones de glucosa, ¿sí? ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque los entiendo que ustedes son alumnos de diseño, pero ¿por qué les pongo la imagen? Porque a aquellos que les interese profundizar en materiales o en ingeniería de materiales, lo interesante de la celulosa es que tiene, en el caso de la nanocelulosa bacteriana, se conforman, como nosotros vimos, tenemos esa lámina blanca en la superficie de la kombucha, está conformada por, fíjense acá abajo, básicamente esta celulosa se va formando como capa por capa, ¿sí? Como ladrillo por ladrillo, generando una red tridimensional. Y que en la superficie, ¿sí? en la última capa de esta red tridimensional de celulosa, tenemos grupos funcionales que están libres. Fíjense que está marcado en rojo, esos grupos oxidrilos, ¿sí? No sé si lo ven. Y lo interesante a nivel de materiales es que esos grupos que están libres se los puede modificar químicamente y se los puede unir a otros compuestos o otras moléculas que de alguna manera, por ejemplo, le pueden dar a la celulosa su hidrofobicidad. Porque la celulosa, todos sabemos, una remera de algodón, la ponemos en contacto con el agua o el algodón mismo y se hidrata, ¿no es cierto? Es hidrofílica, tiene amor por el agua. Entonces, estos grupos funcionales que están libres permite de que los científicos, los ingenieros de materiales puedan hacer modificaciones del polímero y combinarlos con otras sustancias que hacen que el polímero tenga ciertas propiedades, como por ejemplo conductividad, y se pueda utilizar para hacer, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Todo lo que es materiales conductores verdes, por ejemplo, pilas verdes. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un caso cuando se modifica, se lo hace al polímero que sea conductor de la electricidad. ¿Sí? Por otra parte, también se lo puede modificar para que sea hidrofóbico. Entonces, está toda la parte química que uno tiene que conocer para saber cómo mejorar este polímero y que no sea hidrofílico, porque si no es como que tenemos una especie de algodón. Y estas son, por ejemplo, algunas de las fuentes en las cuales se obtiene la celulosa, ¿sí? No solamente de la pulpa, por ejemplo, de la madera, fíjense acá tenemos imágenes de la madera, de cómo son las fibras, también están los microorganismos, ¿sí? Como por ejemplo, como yo les decía, Acetobacter, que son estos microorganismos que están en el COVID. Y también bueno, hay otros tipos de microorganismos que existen que también son productores de celulosa. En particular, la celulosa bacteriana, como yo les comentaba, la bacteriana es muy interesante porque el tamaño de la fibra es tan pequeño que de alguna manera le da estructura a los materiales a un nivel nanométrico, es decir, a un nivel muy fino que produce un material, ¿sí? Y no tanto a nivel macroscópico. Por eso es que la celulosa se utiliza mucho como material, como la nanocelulosa, ya sea bacteriana o vegetal, se utiliza mucho como material de relleno para dar mayor resistencia, mayor capacidad de atracción de muchísimos materiales que existen en el mercado, ¿sí? Es un material a nivel de diseño, a nivel nanométrico. Y fíjense cómo las bacterias van sintetizando a partir de lo que es la pared celular de la bacteria, estas fibras de celulosa que después se van organizando en pequeñas microfibritas. Y estas son las bacterias y estas son, fíjense cómo las bacterias se pierden en esta red de celulosa bacteriana. Y están ahí en contacto. Es decir, es como una especie de
trabajadores que van hilando, ¿no es cierto?, esta red de celulosa. En particular, ¿cómo se cultiva el SCOBY? Bueno, como yo les decía, este SCOBY es un proceso biotecnológico muy básico, así como el de la cerveza, como del vino, es conocido como la biotecnología tradicional, porque no hay ingeniería genética de por medio. Y lo interesante del cultivo del SCOBY es que a nivel industrial, es decir, saliendo un poco de la producción de kombucha, que es lo más fácil de explicar generalmente a los alumnos, a nivel industrial hay gente que produce nanocelulosa en un diseño circular, es decir, utiliza residuos agroindustriales, ya sea, por ejemplo, el agua de coco. En algunos países de Asia es un gran residuo, como también lo es en Brasil, y que Brasil está queriendo alinearse a eso también. Es un gran residuo el agua de coco, por ejemplo, en la producción de coco, no sé si conocen el famoso coco de Brasil, que tomamos el agua de coco en la playa. Hay países que producen coco y esa agua tiene azúcar, ¿sí? Y dentro de esos cocos verdes o cocos amarillos están estas bacterias que sintetizan la nanocelulosa porque naturalmente llegaron ahí a lo largo de la historia evolutiva y se nutren de esa agua de coco y generan celulosa, ¿sí? En algunos países asiáticos está la nata de coco, que es un postre natural. ¿Sí? Abren el coco y encuentran que ya está la lámina de celulosa porque está la bacteria comiendo esta agua azucarada. Entonces se puede producir nanocelulosa a partir de un modelo de producción circular. También existen investigadores en Brasil y en otros países que tratan de investigar qué otros residuos agroindustriales aportan azúcar y minerales y nitrógeno para producirlo bajo un modelo de producción circular. Ahí ya el desafío es a nivel productivo, no tanto el desafío a nivel del material. Es decir, la producción de la nanocelulosa tiene muchos desafíos. Desde la producción a través de un modelo circular y que sea rentable, ¿sí? Es decir, biotecnología industrial. Otro desafío que es el que a mí me compete un poco más, que es el diseño del material, ¿sí? De tener un material con ciertas propiedades técnicas que puedan aplicarse después en el mercado. Y después lo que es el diseño mismo, ¿no?, del producto. Existen varios desafíos a nivel de este proyecto de biodiseño. Entonces tenemos el proceso productivo donde básicamente utilizamos consorcio de levaduras y bacterias, se pueden utilizar diferentes desechos agroindustriales, la fermentación se produce, obtenemos la lámina de celulosa, esa lámina de celulosa se somete a un procesamiento, ¿sí?, a una modificación química, que es de alguna manera es lo más interesante del proyecto, es lo que yo investigo, es cómo hacer esta formulación para que el material luego tenga ciertas propiedades técnicas. Estos son algunos de los residuos agroindustriales que he probado. He trabajado con la yerba mate, he trabajado con los desechos de la producción de cerveza, se puede también utilizar los desechos de café. Se puede utilizar un sinnúmero de materias primas que aportan minerales, que aportan nitrógeno y que aportan, siempre tiene que estar el azúcar, la sacarosa, ¿sí?, para que estos microorganismos puedan utilizar como fuente de energía. Estas son algunas imágenes de los experimentos que hacía con agregado de sacarosas, es decir, sin agregado de sacarosas, es decir, buscaba de alguna manera cómo extraer de estas materias primas secas, por decirlo así, obtener un caldo y ver en qué caldo podía obtener un mejor crecimiento y una mejor calidad de celulosa. Fíjense lo que es la diferencia entre uno y otro, la calidad de la celulosa cuando... Ahí estamos, no sé si lo ven. Sí, cuando las condiciones de cultivo son óptimas, porque suena muy fácil, o que vamos a producir kombucha, pero hay que saber manejar el bioproceso para que la producción la celulosa tenga una buena calidad de fibra, los microorganismos estén muy bien atendidos para que solamente produzcan el biomaterial, ¿sí? Acá ya producción a mayor escala, fíjense, es como un tamaño mucho más grande. Y acá, por ejemplo, ven de cómo se trata de una fermentación, ¿sí? Como un producto de desecho tenemos la celulosa en la superficie y también tenemos dióxido de carbono, ¿sí? En este caso yo no estoy tomando este líquido, pero voy a tener dióxido de carbono, así, burbujas, voy a tener alcohol, voy a sentir alcohol, voy a sentir también la presencia de ácido acético, una especie de sabor avinagrado, y también se produce una gran variedad de ácidos, ¿sí? También voy a sentir como un sabor
ácidos, ¿sí? Que son el producto de la fermentación de los microorganismos. Este biomaterial muchas veces cuando se cultiva por más de un mes, porque muchas veces hay que dejarlo crecer mucho, porque la temperatura, bueno, los microorganismos tienen su tiempo, muchas veces el material tiene otras impurezas, no es celulosa pura. Entonces, por ejemplo, en esta etapa de mi carrera como investigadora acá en la universidad, en la UADE, estamos trabajando a nivel científico, ya no tanto con diseño, en un protocolo de purificación de esta nanocelulosa para tener la materia prima impecable, ¿sí? Ya sea para el biodiseño, ya sea para otros desarrollos que estamos trabajando. Es decir, queremos purificar el polímero y eso implica, bueno, utilizar diferentes productos químicos para sacarle toda la basurita que puede quedar de bioproceso. Y obtenemos, no sé si, bueno, después me pueden seguir en las redes, pero obtenemos fíjense, de este color oscuro, fíjense que hay un montón de como un moco oscuro, no sé si lo ven. Sí. Ese moco oscuro, por ejemplo, son las levaduras, que quedan, las levaduras son grandes, precipitan, bueno, esas son las levaduras que están, y todo eso es materia orgánica, hay un montón de materia orgánica que después de purificado queda blanco ala. Queda blanco, así queda espectacular, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros estamos poniendo a prueba ese protocolo de purificación. Fíjense cómo queda, blanco queda. Acá les voy a compartir un videito, si Dios quiere sale bien el video para que vean. A veces, me parece que hoy está todo retomado. No. Bueno, no importa. Era un video que mostraba cómo era el por ahí la parte después, por ahí lo podemos ver. Bueno, era de esta parte, básicamente. Bueno. Entonces, una vez que tengo el cultivo, tengo la purificación, ¿sí? Que es sumamente importante. Lo que tengo que hacer en este caso es el secado del material. En mi caso, cuando empecé esto hace muchos años, yo lo secaba sobre una superficie de madera, ¿sí? Porque de alguna manera la madera absorbía el agua, y bueno, es el proceso de secado para que el material pierda todo el agua. Acuérdense que la celulosa es extremadamente hidrofílica, o le puedo decir, absorbe el agua, es una esponja, básicamente. Fíjense que luego del secado, cómo se transformaba en una especie de lámina, entre la textura entre papel y cuero, ¿sí? Y de acuerdo al proceso de secado podía obtener diferentes tonalidades de color, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo lo sequé al sol y medio que se oxidó el material. Fíjense también cómo va perdiendo volumen, cómo queda muy pequeño, es decir, como cuando está deshidratado queda muy fino, básicamente. Después trabajamos también probando, secando diferentes grosores, es decir, el material se puede jugar en el proceso de secado, se le puede dar textura también, se lo puede secar sobre un molde 3D y el material adopta la estructura también. Así que bueno, con ese sentido se puede jugar con un montón de cosas para obtener diferentes texturas y colores al final. Fíjense que este es un resumen de alguna manera, cómo es el cultivo. Fíjense, estamos hablando del cultivo. Acá tenemos a la izquierda tenemos el extracto de yerba mate, ¿sí? Con azúcar. Después tengo acá el inóculo del SCOBY y finalmente tengo el biomaterial como producto final. Entonces, hasta ahora vimos la biología del SCOBY, vimos de qué se trata la nanocelulosa y cómo yo lo produzco de manera artesanal en Garú y Diseño. Hay otras formas de producir nanocelulosa bacteriana que no es a partir del SCOBY, ¿sí? Hay gente que a nivel industrial compra bacterias que están genéticamente caracterizadas y que solo producen nanocelulosa, es decir, no están asociadas con levaduras, ¿sí? Eso es a nivel industrial, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas aplicaciones para que los alumnos no solamente se queden con el mundo de la moda, ¿sí? Con las aplicaciones textiles, como yo les pongo acá, simil cuero y fibras textiles, sino que también, por ejemplo, está la aplicación, se utiliza mucho para la industria alimenticia. Uno de ellos, la nata de coco, que es el postre emblemático de Filipinas, por ejemplo. También en alimentos, les comento, porque eso ya sería ingeniería en alimentos, que tuve alumnas en ingeniería en alimentos en la universidad, que, por ejemplo, desarrollaron un packaging para alimentos, ¿sí? Eso sería otro ejemplo, pero ahí estaríamos hablando más bien de entre textil y packaging. Pero también la celulosa bacteriana se utiliza como espesante, por ejemplo,
de alimentos, también se utiliza, por ejemplo, para la producción de auriculares, porque también la celulosa seca es muy buena conductora del sonido, tiene un montón de aplicaciones que vamos a ver, por ejemplo, el diseño de auriculares con nanocelulosa como diafragma, ¿sí? También en la industria de papel, ¿sí? Todos sabemos que las celulosas se utilizan en la industria de papel, y también hay mucha gente trabajando utilizando el hidrogel que vimos cuando no está seco, ¿sí? cuando está hidratado, en la biomedicina para el desarrollo, por ejemplo, de injertos, de parches cicatrizantes. Esa estructura se la puede colocar purificada, obviamente, se la puede poner diferentes sustancias bioactivas, y por ejemplo, personas que tienen cortaduras o cicatrices o tienen quemado, ese parche con un producto farmacológico te alivia el dolor, porque te hidrata, obviamente porque es biocompatible. Entonces tiene un montón de aplicaciones industriales. Fíjense, acá yo les dejo, bueno, después les puedo pasar algunos artículos científicos, porque ahí ustedes se dan cuenta de realmente cómo esto se viene trabajando hace un montón de tiempo, y que lo del diseño es más bien reciente, pero fíjense, personas con quemado, se les recubre con nanocelulosa bacteriana y se les aplica la medicina, y es como que algo que está hidratando. También se hacen, bueno, mediante formulaciones un poco más complejas, se pueden hacer también implantes, injertos. Volviendo un poco a lo que a ustedes les interesa, que son el diseño de objetos y demás, fíjense que también como la nanocelulosa es extremadamente liviana, ¿sí? Se puede utilizar también como un material, en este caso por ejemplo, este es un auricular donde, no sé si llegan a ver, tienen el SCOBY acá como de alguna forma protegiendo la parte exterior, pero también en la estructura del auricular tiene micelio fúngico, no sé si lo logran ver. Sí. Yo les dejo acá, Uy, quedó congelada, a ver. Se nos congeló. A ver ahora, a ver. Y vuelve. Ahí vuelve. Ahí está. Estos auriculares se entrecorta un poquito, pero si querés, por ahí, no sé si conviene apagar la cámara. Ahora estás como frisada. Sí, no. Se entrecorta. Bueno, ahora estás congelada directamente. No sé si vos nos escuchás bien, pero quedó paralizado. ¿Nos escuchás? Si no, por ahí. Esperemos un cachito a ver si se retoma. A ver. Por ahí, si no, que corte y vuelva a entrar. Por ahí se le colgó a ella Ahí se escucha algo, pero... Yo les escucho perfectamente. Ahora te escuchamos bien. Ahí recién te escuchamos. Perfecto, yo les escuché en todo momento. Perfecto. Como les decía a los alumnos a los que les interesa el desarrollo de materiales de vanguardia, a Aalto University en Finlandia. Finland es una de las universidades que más invierte en investigación y desarrollo de materiales celulósicos en general, ¿sí? Y tienen desarrollos de biomateriales de todo tipo, y tienen mucho material abierto. Sí, mira. Entonces es una universidad que siempre recomiendo de gran vanguardia, ¿sí? Así que bueno, fíjense este auricular hecho de nanocelulosa bacteriana y de micelio fúngico, ¿sí? Tienen toda la descripción del proyecto, luego les paso el link. Así que bueno, para que puedan después. Perfecto. Aplicaciones en alimentos, como yo les decía, un montón de aplicaciones, inclusive de carne artificial. Y lo que por ahí quiero que ustedes, al alumno que tiene, no importa si es para alimentos, si es para diseño, pero lo que hay que entender cuando hablamos de biomateriales es entender la estructura del material, la química, ¿sí? Porque eso les va a permitir a ustedes poder diseñar los materiales, ¿sí? Conocer la química. Y fíjense que acá, por ejemplo, se utiliza, para mí lo que es más vanguardia, siempre les hablo de lo más difícil de entender, es la bacteria del celulose, y que como muchas veces esa red también se puede utilizar como inmovilizador de otras sustancias. Por ejemplo, cuando quiero hacer que un material sea funcional, es
que no solamente busco que el material tenga propiedades estructurales, sino que también de repente libere ciertas sustancias o ciertas moléculas. En este caso, por ejemplo, a la celulosa bacteriana que pueden ver en la figura arriba, a la derecha en verde, se le puede agregar probióticos o se le puede agregar enzimas, ¿sí? Se le puede agregar un montón de cosas y bueno, esto puede por materiales que sean funcionales, ¿sí? Que vayan liberando algún bioactivo, algún componente, o muchas veces también se utilizan sensores, ¿sí? Hay gente que está trabajando de cómo ese material en contacto con la piel puede determinar si una persona tiene elevada temperatura o transpiró, ¿sí? También hay mucho de ese tipo de investigaciones con material. Bueno, volviendo un poco, terminando un poco de la presentación, el trabajo que hicimos en Caru Biodiseño, trabajé con muchos diseñadores, con fotógrafos, productores de moda, en este caso fíjense una producción que hicimos con Paula Penice, que es una diseñadora y fotógrafa que conoce con Aguade. Esta producción que hizo Paula, muy simple, ¿no? La denominamos bioarte, fue en el año, hace un par de años. Fíjense lo que es la locura por los biomateriales que Paula logró publicar esto en una de las fotos por el Día de la Tierra en Vogue Foto Italia. Entonces, fíjense cómo ya el mundo ya está aceptando este tipo de materiales que son experimentales, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos un prototipo, los prototipos que hicimos con Emilia Gómez Berna para esta charla TED, de sobres, de accesorios, ¿sí? Y fuimos trabajando y viendo, de alguna manera fuimos como, uno tiene que desarrollar el material y prototipar para ir viendo qué tipo de diseño puede ajustarse al material, porque el material también tiene sus limitaciones, no es que se pueda hacer todo. Hicimos tops, ¿sí? Con producciones de moda, hicimos, bueno, la pollera que les comenté inicialmente, también Paula hizo accesorios, fuimos viendo cuánto tiempo duraban los accesorios, también con Antonella Lemo hicimos un prototipo de marroquinería combinada con descarte, en el caso de Antonella, por ejemplo, diseñadora de alta costura con avioncitas, si no me equivoco, sí. Ellos trabajan con, en este caso ella utilizó residuos de alta costura, esos famosos de estos vestidos que quedan residuos textiles que no saben qué hacer, y lo combinó con Tilex en un modelo, este modelo de cartera. También trabajé con la marca Peter Ken, famosa por hacer marroquinería, y fuimos probando en diferentes tipos de diseño, y vamos viendo básicamente qué es lo que el material después necesita volver al laboratorio para que se ajuste este tipo de diseño. Yendo un poco más a la parte que a mí me interesa más para difundir a los alumnos e incentivarlos a tener una mirada un poco más profunda de los materiales, de cómo la celulosa puede modificarse, la celulosa bacteriana, y actualmente, por ejemplo, estoy trabajando no solamente en la estructura 3D, esta que no les mostré del SCOBY, sino que también estamos trabajando en obtener cristales de celulosa, porque estos cristales de celulosa tienen también un montón de aplicaciones en el biodiseño que espero pronto poder mostrarles y les puede fascinar. De hecho, este es uno de los nuevos desafíos que estoy queriendo hacer, pero a nivel científico, no tanto de emprendimiento. Y la celulosa se la puede romper en diferentes tamaños. Como vimos que son largas fibras, ¿no es cierto? Bueno, la celulosa se puede romper, ¿sí? A parecerlo fácil, ¿sí? Y de esa ruptura tenemos diferentes tamaños, obviamente. Y estos diferentes tamaños también nos permiten hacer diferentes formulaciones de materiales, ¿sí? Bien. Estas son algunas modificaciones que hicimos en Caru Biodiseño, probando diferentes tinciones. Obviamente que en este caso hay que pensar, el alumno pensaría, tengo un material hidrofílico, ¿sí? Que le gusta el agua, la celulosa, si yo tengo una remera con anilina, entonces tengo que elegir pigmentos que sean hidrofílicos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo para que los alumnos puedan probar. Después, lo que es el secado, ¿sí? Está el secado con calor o el secado con frío. Esto, ya sea con calor, por ejemplo, lo que te genera es que las fibras se colapsen, es decir, las fibras que estaban una arriba de otra y tenían una estructura 3D, se achaten y se colapsen, es como que se haga una pegatina. O sea, ahí se ve en la esto se ve en la microfotografía de microscopía electrónica de Barrier. Después, en la imagen número B, si la celulosa se seca por frío, lo interesante es que la celulosa, este SCOBY que es purificado,
mantiene su porosidad. Y eso es muy importante a la hora de hablar, por ejemplo, de materiales que van a ser aplicados, por ejemplo, ya sea para la indumentaria o para el calzado. Ustedes saben mejor que yo que la porosidad es algo que es lo que más se busca, porque los materiales sintéticos tienen cero porosidad. Entonces, todas estas cuestiones técnicas uno la puede sacar de la investigación. A la derecha, fue lo que hicimos en el INTI Cueros acá de La Plata. Ellos muy gentilmente, bueno, estuvimos trabajando en conjunto, hicimos simulamos el proceso de tratamiento de los cueros, así como el cuero animal, le aplicamos el mismo tratamiento, ¿sí? Y hicimos como un simulacro, haciendo inclusive tinciones con estos productos químicos que ellos usan y que son para nada sustentables. Pero bueno, hicimos el simulacro del cuero animal. A ver, creo que tengo una foto. Bueno, acá esto fue en INTI, por ejemplo, INTI Cueros. Y fíjense que también acá a la derecha le di la típica terminación esta de reptil. De reptil que ustedes compran, ustedes los alumnos sabrán, comprás, bajás la plancha y el material saldría fácilmente, pero obviamente que esto es un derivado del plástico. Pero fíjense que cómo se puede dar esa terminación. En el mercado hoy en día no existe una terminación amigable con el medio ambiente, ¿sí? Son todas de estas, no soy muy experta, si no sé si es vinilo, plástico, bien, sí. Pero se adhiere fácilmente y no había ningún problema. Después yo, independientemente del lado izquierdo, hice varias pruebas para hacerlo impermeable, ¿sí? Eso es uno de los grandes desafíos de cómo hacerlo impermeable. Después también lo que hice es impregnación con otros polímeros, esto todavía no está publicado, así que no puedo difundirlo mucho, pero combinándolo con otros polímeros a la nanocelulosa virgen, el material mejoraba ciertas características técnicas, ¿sí? A ese, bueno, después le hicimos terminaciones con impresión láser, se puede cortar con corte láser, es decir, se puede hacer todo lo que ustedes se les ocurra. Y acá hicimos un patrón, era para un evento en particular. Bien. Así que bueno, nada, eso. Y por último, desarrollos en el mercado para que lo puedan ver. Malay Biomaterials es uno de los pocos desarrollos que están en el mercado que tiene un biocuero a partir de celulosa bacteriana en la India. Y después está Nanolos, que es una compañía startup en Australia, que ya está trabajando con celulosa bacteriana para producir textiles, es decir, para producir fibras textiles. Entonces, fíjense la aplicación la amplitud y la proyección que tiene la nanocelulosa bacteriana. Eso, esa fue la presentación. Ahí está. Ahí está. Ahora estamos. Ahora está. Ahora estamos. Ahora, bueno, Verónica, buenísimo. ¿Alguien por ahí, si quieren hacer alguna pregunta? Sí, es verdad que, bueno, por ahí a veces salen nuestras charlas, ¿no?, con los estudiantes. Qué bueno, ¿no?, es utilizar material orgánico sustentable en el proceso, pero bueno, hay procesos como vos contaste o experimentaciones que necesitamos que no sea tan sustentable, ¿no? La inclusión de otro polímero o esto de sublimar, que es lo que vos hiciste con esta textura tipo reptil, y bueno, pero digamos para experimentar, o sea, por algo hay que empezar, es mejor hacer algo que no hacer nada, y me parece interesante esto de que hiciste con los cueros, que está bien, no es muy sustentable en la industria de la curtiembre, pero bueno, hay que experimentar, ¿no? Sí, igual el objetivo nunca, en realidad lo que cuando uno trabaja con cosas que son muy diferentes, cuando uno es como caminos nuevos, siempre se recomienda cuando uno habla con gente que trabaja en la industria, te dicen, hagamos el camino, el recorrido para ver cómo se comporta bajo esos procesos que son más comunes. Entonces se ve qué es lo que funciona en ese proceso, entonces la química de ese proceso se la puede buscar, si funcionó con un proceso que no es sustentable, con una molécula que no es sustentable o que no es del todo biodegradable, lo que se busca es un símil de esa molécula, pero que sea más bio. Entonces se prueba con todo lo malo, por decirlo así, y después con lo que funciona se busca la versión sustentable en el mercado. Eso es lo que cuando hablo con las industrias
probamos lo peor de lo peor, no importa, y después vamos a ver qué hay en el mercado que está un poquito mejor que esto, químicamente y análogo. Bueno, entonces se va por ese camino. Perfecto. Bien, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? Sí, No, en el chat hay una pregunta. No, yo le quería decir que gracias, porque estuvo muy buena. Y aparte, estuvo muy interesante la parte química, que por ahí es algo que nosotros no vemos tanto, y como para terminar de entenderlo, y eso me re gustó. Así que muchas gracias. No, un gusto. Por eso también conozco cómo es el perfil de los alumnos de diseño. Por eso también como les invito a que aquellos que les tengan ese perfil, porque no todos tienen ese perfil de investigación, que se animen, porque hay alumnos de diseño en otros lugares del mundo que están liderando este tipo de desarrollos, en ese sentido. Bien. No encuentro la pregunta porque se ve que se me fue, no sé cuál. Bueno, lo que pregunta, hola Verónica, gracias por tu charla. Y lo que pregunta una alumna, que es Paloma Vadillos, que tiene que ver con si el proceso de purificación del SCOBY es verde. El proceso de purificación de la nanocelulosa no es del todo verde. Sin embargo, es un proceso de purificación relativamente económico, y tampoco el tratamiento del agua residual es algo que no es del todo nocivo. Es una solución alcalina, ¿sí?, que se puede reutilizar, pero no se compara bajo ningún punto con el proceso, por ejemplo, de producción del plástico. Es una purificación, se utiliza una solución alcalina, ¿sí?, una alcalina un álcali, que es lo que hace el álcali. El álcali le va a sacar, degrada la materia orgánica, por ejemplo, para que tengan una idea, por ejemplo, con soda cáustica, ¿sí? La soda cáustica lo que te hace es te quita de las cañerías, por decirlo así, toda la materia orgánica. Bueno, este material tiene materia orgánica, hay que sacarlo. Y después hay que blanquearlo. Entonces, hay varios protocolos de purificación que están abiertos para el SCOBY, después pueden buscar. Hay varios protocolos de purificación abiertos. El desafío no es tanto la purificación, porque ya está publicada, ya se sabe. Hay un artículo en Nature, que fue hace poco que nosotros lo tomamos. Nature es una revista científica muy famosa, chicos, por eso yo le hablo, porque nosotros nos vale todo lo que trabajamos, lo buscamos en la ciencia, ¿sí? Para a partir de eso construir un poco, hacer un pequeño aporte, ¿sí? Un muy pequeño aporte de lo que ya existe publicado. Ahora lo que estamos trabajando fuertemente es en obtener tamaños de fibra más pequeños, ¿sí?, para también dar mejor propiedades al material. Entonces hay mucho de ciencia también en esto. Bien. Muchas gracias. No, un placer. Y bueno, los que por ahí tienen más consultas, para no sé cuánto me extendí, no sé si hablé un montón, me pueden contactar por Instagram, me pueden hacer preguntas por Instagram. Por ahí no respondo mucho si me mandan encuestas de universidades, porque hasta que no estén publicadas mis artículos, no claro. que me citen en ningún lugar, porque somos científicos, necesitamos tenerlo publicado. Sí, te entendemos. Pero si me quieren preguntar a cualquier cosita así simple, no lo duden, pueden seguir por Instagram. Perfecto. Bueno, ¿alguien más le quiere hacer alguna consulta? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, todos súper agradecidos acá en el chat, podés leer. Dale, en Instagram, sí, dale, sí, por favor. Igual nosotros podemos pasárselo, pero bueno, todos muy agradecidos por tu presencia. Yo te quiero agradecer tu tiempo en esta época, ¿no?, donde el tiempo es súper valioso. Te súper agradezco este aporte, nos viene bárbaro. Estos contactos vienen súper, todo. La verdad que te agradezco, Verónica, tu generosidad. No, por favor, a mí me encanta difundir, y es parte también de mi labor, poder contribuir con esto, con la divulgación y con la formación de tantos jóvenes que de alguna manera van a estar liderando el futuro del país. Entonces también saber de que el país necesita gente que se anime a investigar y hacer desarrollos de vanguardia.
pero bueno, eso también es mi misión. Así que, Bien. bueno, les agradezco. Bueno, gracias Hasta a la vos, que próxima. tengas una linda semana. Muchas Sigamos en gracias. contacto. Gracias. Gracias, Verónica. Hasta luego. No, Hasta gracias. luego. Todo lo mejor. Chao, chao. Buena semana. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy buena la charla.